Muy buenas de nuevo, amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas. Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30 del podcast El Arte de los Idiomas, en el que voy a hablar de diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas, con el objetivo principal de ayudaros a entender que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido, de verdad. Y en el episodio de hoy quiero hablar sobre un tema bastante relacionado con lo que acabo de decir, ¿vale? Así que nada, vamos ya con el episodio de hoy y empiezo con el tema que comentaba anteriormente. Vamos. Y en el episodio de hoy quiero responder a una pregunta que estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras os habéis hecho en algún momento, que yo me hice varias veces, ¿sí? Y que creo que es importante responder porque creo que está haciendo mucho daño a mucha gente que quiere aprender nuevos idiomas pero que se piensa que no puede, etc. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo aprender yo un nuevo idioma? ¿Sí? Como decía, estoy seguro de que todos y todas os habéis hecho esta pregunta alguna vez, porque yo mismo, que me encantan los idiomas, es mi pasión absoluta, que ahora en este momento hablo 7 idiomas, como decía, etcétera, he tenido muchos momentos en los que me preguntaba eso a mí mismo, especialmente con el inglés. Ahora hablo un poco más de mi caso, sí, pero especialmente en el caso del inglés, pues me he hecho esa pregunta de que ¿por qué no puedo aprender yo inglés u un segundo idioma, un tercero, el que sea, ¿no? Y nuevamente todo esto procede como siempre, del enfoque gramatical tradicional, que es la forma en la que todos entendemos que se deben aprender los idiomas, porque es la forma en la que siempre nos han dicho que se deben aprender los idiomas. Es lo que hemos visto en el colegio, en el instituto, en la universidad, en academias, etcétera, en vídeos de YouTube, la mayoría de ellos, etcétera. Sí. Y el problema principal es que, como ya he comentado en varios episodios, es que simplemente esa no es la forma de aprender un idioma. O sea, la tradicional memorización de listas de vocabulario, aprendizaje consciente de reglas gramaticales, etcétera, no tienen nada que ver con el proceso real de aprendizaje de un idioma. Nada. ¿Vale? Se trata de lingüística, no de aprendizaje de idiomas. Entonces, como así no se aprenden realmente los idiomas y como es un proceso que no funciona, pues todos acabamos frustrándonos porque después de X tiempo intentando aprender el idioma que sea de esa manera, acabamos por darnos cuenta de que somos incapaces de hacerlo. No porque sea un problema nuestro, realmente, sino porque nadie puede aprenderlo así, porque no funciona así el proceso en nuestra mente, ¿sí? Entonces, acabamos frustrándonos y acabamos pensando que el problema es nuestro, que no tenemos talento para los idiomas, que nunca vamos a ser capaces de aprenderlos, que somos demasiado mayores o demasiado jóvenes, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y al final todo está relacionado también, porque, por ejemplo, la idea del enfoque gramatical tradicional, de que prácticamente tenemos que empezar a hablar desde el día 1, desde el primer día, cuando claramente no estamos preparados para ello, porque nuevamente el proceso no funciona así y lo vemos en los niños constantemente, ¿vale? Pues eso nuevamente nos lleva a pensar que si no estamos aprendiendo el idioma, si no somos capaces de comunicarnos prácticamente desde el principio, como nos han dicho que deberíamos ser, el problema es nuestro, ¿sí? Que no tenemos talento para los idiomas, que no vamos a aprender un nuevo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Que somos demasiado mayores, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar, como decía, que por qué nosotros no podemos aprender un idioma y la persona X que vemos en la calle o en YouTube, donde sea, sí, ¿no? Y nos lleva a pensar que es nuestro problema, cuando lo más importante que quiero que entendáis es que no lo es, ¿vale? Que todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma. De hecho, o sea, como digo muchas veces, los niños cuando nacen no nacen con el chip de aprender un idioma específico. Si un niño que nace en China no aprende chino mandarín porque tiene el chip de aprender chino, no. Lo aprende porque está escuchando ese idioma. Un niño que nace en España
no aprende el español porque tiene un chip para aprender español, o el cerebro organizado de una forma para aprender el español y otro idioma no, simplemente que está escuchando español constantemente, ¿sí? Entonces, si funciona con los niños y funciona con todos y cada uno de nosotros, todos podemos aprender cualquier idioma, ¿sí? Estoy totalmente convencido de ello. Y volviendo a mi caso personal para mostrarlo como ejemplo también, o sea, yo recuerdo perfectamente, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero lo repito, que después de innumerables horas de aprendiendo inglés en el colegio, en el instituto, en la universidad, etcétera, no sé, con 18, 19, 20 años, podía aprobar prácticamente cualquier examen gramatical, pero simplemente no podía comunicarme en inglés. O sea, no podía hablar el idioma, ¿sí? Y recuerdo intentar varios métodos o ideas diferentes, pero al fin y al cabo basadas en el mismo concepto general, que es este gramatical tradicional de aprender el idioma conscientemente, ¿sí? De aprender, de memorizar las palabras, de aprender las reglas gramaticales, etc. ¿Sí? O sea, de prestar atención al idioma en sí, lo cual es lingüística, en contraposición a realmente preocuparme por el mensaje, por entender, por escuchar, etcétera, que es como se aprende realmente el idioma, ¿no? Y recuerdo hacerme esa pregunta a mí mismo porque, como digo muchas veces, puede ser la persona más motivada del mundo, tener una motivación increíble para aprender un nuevo idioma, que si intentas aprenderlo de la forma tradicional, ya te aseguro yo que tarde o temprano vas a acabar frustrándote y rindiéndote. Es que es normal. Y dependiendo de tu motivación tardarás más o menos en darte cuenta, pero te lo digo yo, que vas a acabar frustrándote y rindiéndote, porque es que nadie aprende un idioma de esa forma. Repito, nadie, ¿vale? Y de hecho ya lo he comentado en otras ocasiones también, pero lo que realmente me ayudó más adelante a aprender a aprender inglés de verdad fue ver partidos de la NBA, que me interesaban, me siguen interesando, estaba interesado en el juego en sí y me ayudaba a aprender porque también, hombre, tenía un conocimiento básico, digamos, después de todos esos años que me ayudaba a entender lo que estaba pasando. Y luego siempre los deportes tienen esa parte de aprendizaje visual que ayuda bastante, porque si el comentarista está describiendo la acción y al mismo tiempo la ves en la pista sucediendo, pues es como que es más fácil conectar las ideas y entender lo que significa lo que está diciendo el comentarista, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayuda bastante. Pero claro, de esto me di cuenta a posteriori, una vez que empecé a leer sobre esto, a investigar sobre cómo se aprenden los idiomas realmente, a leer los libros de Stephen Krashen, etcétera, a ir a conferencias para profesores, etcétera, ¿no? Y como decía, o sea, es que lo repetiré 80.000 veces porque de verdad que lo siento así, porque es que según estoy hablando ahora mismo casi puedo recordar esa sensación de intentar 80.000 formas diferentes y ser incapaz de aprender de verdad el idioma y comunicarme, que es al final lo que todos queremos, ¿no? Pero de verdad, o sea, de corazón os lo digo, desde el punto de vista de alguien que de verdad he estado en la posición de ser incapaz de aprender un idioma nuevo y preguntarme a mí mismo que por qué, que qué estaba haciendo mal o qué problema tenía yo, que es a lo que lleva esa forma de aprendizaje, como decía antes. Y ahora, en contraposición a eso, estar en un momento en el que me he dado cuenta de que los idiomas son mi pasión absoluta, de que todos los días continúo exponiéndome a 6-7 idiomas diferentes para continuar mejorando, ¿sí? Y que es un proceso que amo completamente y que mi objetivo principal es transmitir ese amor por los idiomas al mayor número de personas posible, porque es que lo he visto y lo veo en mis estudiantes, lo veo en gente constantemente, todos los días, que es que igual no tienes tanta pasión como yo tengo por aprender idiomas, pero sé que puedes aprender el idioma que quieres aprender disfrutando del proceso, ¿sí? Entonces, incluso volviendo a la idea de que volviendo a la idea errónea del enfoque gramatical tradicional de que deberíamos ser capaces de comunicarnos casi desde el principio, o que deberíamos intentar por lo menos,
incluso en ese sentido, cuando aprendes el idioma de la forma correcta, ¿sí? Cuando digo correcta es de la misma forma en la que todos aprendimos nuestra lengua materna. ¿Sí? No estoy inventando yo aquí nada, ¿vale? Entonces, cuando aprendes el idioma de esa forma y entiendes que tu capacidad para producir acabará llegando si sigues los principios correctos, como al mismo tiempo estás disfrutando del proceso, porque estás exponiéndote al idioma a través de clases entretenidas en las que creáis historias, o viendo documentales, o escuchando podcasts, o leyendo libros, o leyendo cómics si eres más principiante. Ya sabes, diferentes recursos que al final son recursos interesantes que por decirlo de alguna forma no cuesta esfuerzo llevarlos a cabo, como si es el caso de los ejercicios gramaticales, la memorización, etcétera, ¿no? Entonces, incluso teniendo que pasar ese periodo en el que cada vez entiendes más y más, lo que te ayuda a ver que el proceso está funcionando, pero todavía no eres capaz de comunicarte, que al final es lo que quieres en última instancia, ¿no? Pero ya hablé de esto en otro episodio anterior en el que hablé de la causa número 1 de frustración en los estudiantes de idiomas, que es no ser capaz de comunicarse como les gustaría en un momento dado, ¿no? Pero al final, entendiendo cómo se aprenden realmente los idiomas y viendo que disfrutas del proceso, también te ayuda a sobrellevar este lapso de tiempo que lleva entre la exposición que necesitas hasta ser capaz de comunicarte, ¿no? Entonces, volviendo a mi caso personal, o sea, es que no sé cómo ponerlo, no sé qué palabras utilizar, porque es que es increíble, de verdad, de corazón, la sensación de pensar que era incapaz de aprender otro idioma, o de que no tenía el talento para los idiomas, etcétera, a estar ahora en este punto en el que sé que puedo aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, porque todos podemos. Y porque es así como funciona el proceso. Y porque lo he visto funcionar en mí varias veces ya. Y porque lo veo en otras personas. Y veo la frustración de las que continúan intentándolo de la forma tradicional, etcétera, ¿sí? Entonces es por eso que quería crear este episodio. Y me parece uno de los más importantes. Porque es que, de verdad, os lo digo a todos y a todas de corazón, que es como el día y la noche. Y además en mi caso, que es una de mis pasiones absolutas, es que el cambio en mi vida para mejor, el cambio para mejor en esta parte de mi vida relacionada con el aprendizaje de idiomas, es que no hay palabras para describirlo, de verdad. Y quiero que el mayor número de personas posible, de vosotros y vosotras, sienta esta misma sensación, porque es que estoy convencido de que todos podemos, o sea, totalmente convencido, ¿sí? Porque, como decía antes, todos aprendimos nuestra lengua materna. Entonces el proceso es un proceso que ya ha funcionado en todos y cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí? Entonces, como decía antes, no me estoy inventando aquí nada nuevo, nada revolucionario, nada extraño, sino simplemente es una cuestión de casi sentido común y de seguir los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. Perdón, ya está, así de simple. Entonces, lo que quiero que entiendas de este episodio, sobre todo, es que no se trata del típico discurso motivacional de que sí, tú puedes, etcétera, no. O sea, vacío, digamos, no. Sino de que estoy convencido de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, porque lo he vivido, porque lo veo constantemente, no solo en mí mismo, que al final es lo que te ayuda más, ¿no? Pero sí en otras personas, en mis estudiantes, y al final, digamos que la prueba última de que funciona es ver que todos los niños aprenden su lengua materna, ¿sí? Sin hacer ningún esfuerzo de memorización como nosotros los adultos intentamos hacer a través del enfoque gramatical tradicional, ¿no? Y nada, pues eso es todo en este nuevo episodio de hoy, el número 30, como decía. Y nada, espero que os haya gustado, amigos y amigas. Y como siempre, cualquier comentario, cualquier pregunta, sugerencia que tengáis relacionada con el aprendizaje de idiomas, si estáis escuchando este audio si estáis escuchando este podcast en YouTube, dejar vuestros comentarios en la sección de abajo,
o en cualquier plataforma en la que se puedan dejar comentarios, adelante. Estaré más que encantado de responderos y me daréis ideas para episodios futuros también, como digo siempre, así que gracias de antemano por eso. Y nada, espero que, o sea, muchas de las cosas de las que hablo las continuaré repitiendo porque igual, no sé, al decirlo de alguna forma, de una forma o de otra diferente, al intentar evocar recuerdos de una época que te hagan hacer el clic en tu cerebro para decir, vale, yo también lo puedo hacer, ¿no? Digamos que igual puedes repetir las mismas cosas varias veces, pero al final, al decirlo de una forma o de otra, puede que resuene más contigo y llegue ese momento en el que digas, oh, pues igual este hombre tiene razón, ¿no? Y lo intentes porque es que de verdad, es que es el día y la noche. O sea, es que no encuentro las palabras para describir la diferencia entre aprender los idiomas realmente de la forma como todos hemos aprendido nuestro idioma materno a intentar hacerlo de esa forma tan, no sé, terrible, digamos, que todos siempre nos hemos pensado que era la única forma de aprender un idioma nuevo, ¿sí? Que es el enfoque gramatical tradicional, que es la causa de todos esos problemas y de esta pregunta que me hacía en el episodio de hoy, de por qué no puedo aprender un nuevo idioma. Pues de verdad, de corazón, créeme, sí que puedes. Estoy convencido. Y nada, pues muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final, como siempre, y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande y que vaya bien. Chao.